Pues para mí es un gozo poder presentar a hermano John Crocker. Le conocí hace como 25 años en la Universidad de Bob Jones y era misionero en la Ciudad de México por 10 años y mientras durante era líder de una congregación vio gente salva, bautizada, involucrada en el ministerio y otros que ya eran creyentes, él pudo verles crecer y madurarse en su relación con el Señor y con su compromiso con la iglesia. Y el Señor levantó varones para tomar el liderazgo y ahora la congregación está respondiendo bien a su ministerio. Hermano John llegó a ser el director ejecutivo de Gospel Fellowship Association Missions en mayo del año pasado. Él y su esposa Andrea, ellos tienen 5 hijos de 5 años hasta 16. Están profundamente comprometidos en servir a misioneros alrededor del mundo y les apasiona motivar al pueblo de Dios a entregar sus vidas y cumplir con la gran comisión. Su carga se refleja en la declaración de la visión de GFA, que es para experimentar un despertar fresco de testigos del Evangelio bien preparados, siendo enviados de una base fuerte de iglesias locales conservadoras y reproduciendo discípulos de Jesucristo en cada nación del mundo. Entonces, gracias, hermano, por venir y estamos deseando ver lo que Dios tiene para nosotros a través de usted. Algo que no dijo, que ya ahora puedo lavar trastes en 12 países. Muchas gracias. Sí, y mopear, así es. Muy bien, excelente. Pues es una bendición para mí, la verdad. Es una bendición estar aquí con ustedes hoy para compartir este tema que me toca. Es un tema muy importante, la verdad, tema precioso. Y para mí, buena idea, hermano. Bien. Para mí, sí, me da mucho gusto poder estar aquí, conocerles un poco, disfrutar de las cosas del Señor juntos y compartir ahora durante esta sesión. Como dijo el hermano Dan, mi familia y yo servimos en la Ciudad de México por 10 años en la plantación de una iglesia. Y quiero decir que extraño muchísimo esa ciudad y la gente de ella y sobre todo nuestra congregación. También los tacos, los chilaquiles, la torta de tamal. ¿Alguien aquí conoce la torta de tamal? Es patrimonio de la humanidad, ¿ok? Es patrimonio de la humanidad, ¿no? Debe ser en el Smithsonian, ¿no? Aquí en este país, la torta de tamal verde. Pero desde el año pasado, Dios me ha dado el privilegio de servir en GFA, Gospel Fellowship Association. Es una agencia misionera basada aquí en Greenville, que ayuda a misioneros en como 34 países aquí en el mundo. Y es una bendición para mí servir a esos misioneros, apoyar a esos misioneros mientras ellos van para predicar el Evangelio a todo el mundo. Doy gracias a Dios por la oportunidad que me ha dado. También es una bendición estar aquí, estoy para servirles. Me gustaría mucho la oportunidad de conocerles un poco más. Si hay algo que yo puedo hacer para servirles en su ministerio, también para mí sería de mucha bendición, sería un placer. Entonces espero que Dios nos dé la oportunidad de conocernos un poco más. El tema de hoy es el desarrollo del liderazgo dentro de su iglesia. El desarrollo del liderazgo dentro de su iglesia. Y tengo un bosquejo muy sencillo hoy para ayudarnos. Quiero que veamos juntos 2 puntos principales cuando pensamos en este tema, el desarrollo del liderazgo dentro de su iglesia. Yo quiero que veamos 2 cosas, 2 temas. Los pueden ver ahí en la pantalla. En primer lugar, la urgencia de este ministerio, la urgencia de desarrollar líderes en su iglesia. ¿Por qué es importante? Podemos decir. ¿Por qué es importante el tema del desarrollo
de líderes dentro de nuestras iglesias. Y después queremos ver la práctica de este ministerio. ¿Cómo lo podemos hacer? Con la ayuda de Dios, con su favor, por su poder, ¿cómo lo podemos hacer? Entonces eso es lo que queremos ver en los minutos que tenemos juntos esta tarde. En primer lugar, la urgencia. ¿Por qué es importante este tema del desarrollo del liderazgo? ¿Por qué dar atención a este tema? ¿Por qué enseñar sobre ello? ¿Por qué dar tiempo y fuerza? ¿Por qué invertir hasta recursos económicos en el desarrollo de varones líderes en nuestras iglesias? Y se podría decir muchas cosas, ¿verdad? Pero yo quiero compartir 3 respuestas a esa pregunta. ¿Okay? ¿Por qué es importante este tema que estamos considerando hoy? En primer lugar, tal vez es muy obvio. ¿No? Tú no eres permanente, ¿verdad? Sigue comiendo frutas y verduras. Okay. Sigue haciendo ejercicio todos los días, por lo menos 5 o 6 veces a la semana, ¿no? Okay. Sigue siendo o empieza a ser un buen administrador del cuerpo y de la salud que Dios te ha dado por su bondad. Pero aún así no eres permanente. No siempre serás el líder. No siempre serás el líder de tu iglesia. Es la verdad. Aún si sirves fielmente por 50, 60, 70 años, si Jesús no regresa antes, tu tiempo como pastor se va a acabar. Y seguramente quieres, espero que sea así, seguramente quieres que tu iglesia siga prosperando espiritualmente y siga sirviendo a Cristo hasta que Él venga. Entonces este tema es importante, este tema es urgente, porque no eres permanente. Y quieres que tu iglesia tenga pastores en el futuro, ¿verdad? Segundo lugar, ¿por qué es importante este tema? Porque el mundo necesita más obreros. Yo tengo ahí las citas de Mateo 9, de Romanos 10. Ustedes conocen esas citas y en un momento las vamos a ver. Pero quiero compartir. La semana pasada prediqué varias veces en Nueva York, en 2 iglesias y en un convivio de pastores ahí en la ciudad. Pero en ambas iglesias alguien se me acercó para compartir de una iglesia en la ciudad de Nueva York, que en este momento, que ahora no tiene pastor. 2 iglesias en la ciudad de Nueva York que tienen edificio pagado. Una iglesia que se reúne en Manhattan, ahí en Midtown, donde ese edificio, tal vez el tamaño de este púlpito, ¿no? Se podría vender en $60 millones, algo así. Pero allí tienen su edificio. Otro en The Bronx, es una iglesia hispana allí. Y en ambas iglesias hay una familia o 2 familias que están manteniendo los edificios. No hay gente, no hay pastor. Y dos personas me contaron esas dos diferentes historias la semana pasada acerca de esas iglesias. Y esa historia se podría repetir 1000 veces, ¿verdad? No solamente en la ciudad de Nueva York, pero alrededor de este mundo. Y lo que debe suceder en nuestros corazones, hermanos, lo que debe suceder, debemos pensar en estas palabras. Oh, que Dios levante obreros. Oh, que Dios levante obreros para ir a esos lugares, a esos 2 lugares, para plantear o replantear esas iglesias. Piensen en el número creciente de iglesias que no tienen pastor porque se jubila o porque muere. Okay, dejemos que esa realidad llegue al corazón hoy. O piensen en la población del mundo.
Piensen en cuántos lugares hay en este mundo hoy donde no hay nadie, ni una sola persona predicando el Evangelio. Piensen en los pueblos no alcanzados. Piensen en las ciudades enormes como mi querida Ciudad de México. O piensen en las pequeñas aldeas, en el bosque, o en el desierto, o en las montañas, donde no hay ni una sola persona predicando el Evangelio. Piensen en las multitudes que pasan a la eternidad sin Cristo día tras día y hora tras hora y minuto tras minuto. No se conmueve el corazón con la compasión de Cristo Jesús. Que el mundo necesita más obreros. Las oportunidades son sin límite. Miren allí conmigo esas palabras tan conocidas. Mateo 9, cuando Jesús vio allí las multitudes, se conmovió su corazón, pero dio esta explicación: a la verdad la mies es mucha, más los obreros pocos. Se necesitan más obreros, lo que está diciendo Jesús. Y hay que pedir, hay que rogar al Señor de la mies que los envíe. O Romanos 10, nada más tomé ahí unas palabras del versículo 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? El mundo necesita más obreros, pero ¿de dónde vendrán? ¿De dónde vendrán? Pues miren allí Hechos 13. También un pasaje muy importante, muy conocido. Había entonces en, ¿dónde? En la iglesia. No salieron del aire. No cayeron del cielo. Había allí en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, líderes. Estamos hablando del desarrollo de líderes dentro de su iglesia. Ahí están los líderes, profetas y maestros en la iglesia en Antioquía. Y ese pasaje sigue diciendo como esa iglesia, por la dirección del Espíritu Santo, apartó a Bernabé y a Saulo. Y luego ellos fueron enviados, los despidieron. Fueron enviados por el Espíritu Santo. Y allí empezaron ellos a viajar por todo el Imperio Romano, predicando el Evangelio en nuevos lugares. Entonces, ¿de dónde vendrán esos nuevos obreros en 2023? ¿De dónde vendrán? De las iglesias. Entonces, por eso es urgente este tema. Porque nosotros queremos que de nuestras iglesias, de nuestras congregaciones, queremos que salgan personas. Suena raro, ¿no? Queremos que las personas salgan. Así es. Queremos que salgan llevando el Evangelio a lugares donde no lo tienen. Pero en tercer lugar, antes de decir aquí de 2 de Timoteo y el mandamiento de Dios que está allí, nada más quiero recordarnos que queremos que esos obreros salgan de iglesias sanas. ¿Verdad? El mundo ya tiene demasiado de cristianismo light. ¿Verdad? No necesitamos más falsa doctrina. No necesitamos más engaño. No necesitamos más egoísmo y pastores que sirven para su propia ganancia. Ya tenemos suficiente de todo eso. Okay. Queremos que salgan de iglesias sanas. Es urgente. Pero en tercer lugar, porque Dios lo manda. Porque Dios lo manda. Y yo puse ahí la cita de 2 de Timoteo 2:2. También una cita muy conocida. Lo que has oído de mí ante muchos testigos. Pablo dice a Timoteo, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros.
Y se mencionan ahí 4 generaciones, ¿verdad? Pablo, Timoteo, hombres fieles y otros. Y Dios manda a Timoteo, es un mandamiento de Dios para ese hombre y por extensión para nosotros, que él encargue el evangelio, él encargue la sana doctrina, el depósito que él había recibido de Pablo, que él lo encargue a otros hombres fieles, que luego lo encargarían a otros hombres fieles. Ese es el plan de Dios. Ese es el mandamiento de Dios para la propagación, para la protección de la sana doctrina de generación a generación hasta que venga Jesús. Es un mandamiento de Dios. Y nos quiero rogar hoy, mientras estamos hablando de la importancia de este tema, la urgencia de este tema, nos quiero rogar que recordemos que la obediencia a ese mandamiento es la responsabilidad de las iglesias. Cuando Dios dio esas palabras por medio de Pablo a Timoteo, muy poco antes de su muerte, cuando Dios dio esas palabras por medio de Pablo, no existían institutos bíblicos y universidades cristianas, ¿verdad? No existían. Pero Timoteo era responsable de obedecer. ¿Verdad? Fue un mandamiento de Dios para ese hombre. Timoteo era responsable de obedecer. Y quiero dejar muy en claro que yo no estoy en contra de los institutos y las universidades cristianas. Yo estudié por 10 años después de la preparatoria, del high school. Y yo recibí muchísimo que me fue de enorme bendición. GFA, nuestra agencia misionera, tiene misioneros cuyo ministerio principal es enseñar como profesores en institutos y universidades cristianas alrededor de este mundo. No estoy en contra de todo eso. Estoy a favor. Pero mi punto hoy es que si esas instituciones dejaran de existir, las iglesias todavía tendrían la responsabilidad de obedecer este mandamiento. Ese es el punto. Yo no quiero que dejen de existir, pero es muy posible que esto suceda, ¿verdad? Cuando vemos lo que está pasando en el mundo, en este país y en otros lugares, tal vez llegará el día cuando esa opción no es una opción. Cuando esa posibilidad de usar una universidad, usar un instituto, tal vez no va a existir. Y si llega ese día, si dejara de existir esas instituciones educativas, la iglesia todavía tendría la responsabilidad de obedecer este mandamiento de Dios. Tenemos que ver las instituciones como una herramienta que las iglesias pueden usar. Y las debemos usar. Pero la responsabilidad de desarrollar líderes se queda con las iglesias. Entonces es urgente. Es urgente desarrollar líderes porque tú no eres permanente, porque el mundo necesita más obreros. Y porque Dios manda que lo hagamos. Ahí están los 3 puntos otra vez. Esa es la urgencia de este tema. Okay. Pensemos en esto. Pensemos en esto. Okay. ¿Por qué es urgente? ¿Por qué es importante el tema del desarrollo del liderazgo dentro de su iglesia? Okay. Número 1, tú no eres permanente. Número 2, el mundo necesita esa multiplicación de líderes. Y el número 3, porque es el mandamiento de Dios. Esa es la urgencia, la importancia. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, en segundo lugar, la práctica. 5 minutos, vamos bien, ¿verdad? No, termina a las 3, ¿verdad? ¿A las 3 o a las 2:45? El que quitaron el reloj, miren todos. Quitaron el reloj, miren, ok, ya.
Pues tengo aquí uno también, pero no vamos a hablar de eso. Pues yo tengo 8 puntos, hermano. ¿Qué hago? No. Bien, entonces déjenme compartir rápidamente, ¿no? Estas ocho respuestas a esa pregunta. ¿Cómo desarrollar líderes en nuestras iglesias? Y Dios tiene que derramar de su poder para que sean eficaces esas respuestas. En primer lugar, enseña a la congregación sobre la urgencia del tema. Desde el primer día, la congregación necesita entender y aceptar que es un gran privilegio tener esa responsabilidad. Enseña desde el primer día, yo no voy a estar aquí para siempre. Enseña desde el primer día de la necesidad del mundo, que el mundo necesita más obreros. Enseña desde el primer día sobre la gloria del ministerio. Y eso es lo que sucede. Hay 2 beneficios cuando enseñamos esto a la congregación. 2 grandes beneficios cuando enseñamos regularmente sobre este tema de la gloria del ministerio. Dios producirá en la congregación una cultura donde el ministerio es algo para buscar, algo para querer, no algo para evitar. Y también cuando sucede esto en la congregación, todos estarán atentos, notando el ministerio de los varones en la iglesia. Cuando enseñamos regularmente de la urgencia de este tema, ¿okay? Toda la congregación va a empezar a estar atenta. ¿Okay? Ellos van a ver a tal hombre. Yo he visto como ese hombre cuando hay una necesidad, él se pone a trabajar. O cuando Él me habla acerca de lo que Dios está haciendo en su vida, Dios obra en mi corazón. Y tú lo vas a notar y después otra persona lo va a notar y pronto tú te vas a dar cuenta que la congregación está viendo en ese hombre aquí, en ese joven aquí, en ese varón aquí, que Dios le está usando. Y nosotros tendremos la gran bendición de decir a ese hombre, tal vez Dios te está llamando a ti. Y nosotros sabemos que Dios tiene que llamar, ¿verdad? Es la obra de Dios. Pero nosotros como iglesia, yo creo firmemente en lo que voy a decir ahora. Yo creo que las iglesias necesitan empezar a decir a personas, yo creo que tal vez Dios tiene su mano sobre ti como pastor. La iglesia tiene esa responsabilidad. Y nosotros no debemos tener miedo. Si Dios no le llama, no lo va a hacer. Pero nosotros tenemos que decir a las personas a quienes Dios está usando en nuestras iglesias, tú debes considerar, tú debes orar, tú debes pensar, tal vez Dios te quiere como uno de sus obreros. Y queremos que toda la congregación esté pensando así. ¿Cuántos minutos, hermano? No es cierto, eres muy amable. Bien. Número 2, ora y oren. Ya vimos Mateo 9, que Dios levante obreros. Número 3, ejemplifica una vida cristiana y un ministerio bíblico. Okay. Y ahora tengo muchas citas de las cartas pastorales acerca de la importancia del corazón, la importancia del carácter del hombre de Dios. Y tú y yo necesitamos ser ejemplos de la vida cristiana y no los vamos a ver, pero hay muchas citas, como ustedes saben, allí de la importancia del carácter, de la transformación en la imagen de Cristo Jesús. Y también necesitamos, dice ahí, ser ejemplos del ministerio bíblico. Los aprendices generalmente harán conforme a lo que ven en sus maestros. Tú quieres dar un ejemplo del ministerio bíblico, la autoridad y la suficiencia de la Biblia, la centralidad de Cristo Jesús, la doctrina bíblica, el evangelismo, la santificación, la adoración reverente y ordenada, la predicación expositiva. Excelente la sesión, hermano. Gracias.
por la gracia de Dios, los líderes futuros seguirán el ejemplo. Pero tú ejemplifica una vida cristiana y un ministerio bíblico. Número 4, identifica hombres fieles. ¿Cómo? Pues hay muchas maneras, ¿verdad? Identifica a hombres fieles. Número 5, pasa tiempo con ellos. Algunos de nuestros recuerdos más preciosos de la Ciudad de México son de la amistad entre nuestros hijos y un Timoteo en nuestra iglesia. Él tuvo influencia para Cristo en nuestra familia y nosotros en su vida, pero fue porque pasamos mucho tiempo juntos, en la vida diaria, en el tiempo más estructurado. Número 6, instruye a estos hombres fieles. Las cartas pastorales en un sentido son la enseñanza de Pablo para Timoteo y Tito acerca de la doctrina y la práctica de la iglesia. Nosotros tenemos la Biblia entera, debemos guiar y enseñar a los hombres fieles para que sean capaces de enseñar a otros, defender la fe y convencer a los que contradicen. Si tu iglesia tiene confesión de fe, úsala. Guía a tu Timoteo hacia la sana doctrina, ayúdale a identificar y resumir la fe cristiana y la enseñanza de tu iglesia. Trabaja con él hasta que pueda ir a las citas bíblicas más importantes. Regala buenos libros, lee con ellos. Quiero compartir este recurso, buenos libros, en inglés Dear Timothy, o en español Querido Timoteo. Es un libro excelente que yo leí con un grupo de 10, 12 pastores ahí en México. Lo regalé a los hombres en nuestra iglesia también. Son 19, 20 capítulos escritos por diferentes autores, pastores que tienen décadas de experiencia. Ellos están escribiendo acerca de diferentes temas, el evangelismo, la vida personal, el estudio de la palabra de Dios, cómo leer los puritanos es un capítulo, cómo instruir a otros hombres. Hay muchos capítulos, mucha sabiduría ahí en ese libro. Puedes leer ese libro con los varones de tu iglesia. Dales oportunidades de servir en varias maneras. Pocos van a querer empezar con una predicación de 45 y 50 minutos, ¿verdad? Pero empieza con cosas más sencillas. Que den una lectura bíblica en el culto, que oren. Nunca voy a olvidar lo que Dios hizo en nuestra iglesia en México. Había un hombre muy fiel, pero tenía miedo de estar enfrente para predicar. Siempre dijo no quería. Por fin llegó un momento cuando había diseñado un culto con 3 enseñanzas breves de 5 a 7 minutos. Y él dijo sí. Y eso fue hace 7, 8 años. Y ahora cada domingo, él se para enfrente de esa congregación para predicar la palabra de Dios. Empezó con algo muy, muy pequeño, muy sencillo, ¿verdad? Pero dales oportunidades de servir y ahí ora por ellos. No que Dios los levante nada más, pero ore por ellos. Doy gracias a Dios, dice Pablo, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Voy a leer 2 citas para concluir de este libro. Del libro que acabo de enseñar. Lamentablemente, pocos hombres dan el paso adelante para convertirse en pastores y predicar el evangelio en casa. Y lamentablemente, pocos hombres están dando el paso para convertirse en misioneros sembradores de iglesias en el extranjero. Las mujeres están rellenando los vacíos en los seminarios en el campo misionero. ¿Dónde están los hombres? Nosotros los pastores debemos orar por nuestros hombres para que el Señor de la mies llame a hombres de cada una de nuestras iglesias para abandonar sus pequeñas ambiciones egoístas y se conviertan en hombres fervientes por Cristo, la predicación ungida por el Espíritu y su Evangelio, la cosecha de sus elegidos y la propagación de su gloria en toda la tierra. Y por el mismo hombre, y todavía Cristo está llamando a hombres para que dejen casa y hogar
para ir a esa última selva, a ese último barrio, a esa última ciudad, a ese último valle, a esa última tierra helada y a ese último vecino de al lado. Algunos de los hombres en nuestras iglesias pueden ser llamados a llevar el evangelio al extranjero y a plantar iglesias donde actualmente no hay ninguna. Hagamos nuestra parte para que los buenos hombres sean instruidos y preparados para la llamada del Señor. El desarrollo de liderazgo dentro de su iglesia. Vamos a orar, por favor. Dios, gracias por este tiempo que nos diste. Pedimos que sigas obrando entre nosotros, enseñándonos, ayudándonos, para que tu Hijo tenga la gloria en este mundo, para que Él levante obreros en nuestras iglesias, para que podamos nosotros seguir siendo herramientas en sus manos mientras Él edifica su iglesia. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.